Muy bien, mis queridos telamigos. Hoy tenemos unos temas muy interesantes, pero antes los quiero invitar. Hoy sábado 15 tenemos el evento en el Coliseo San François con el famoso predicador peruano, con Pepe Enciso. Pues ese le gusta mucho a la gente porque como canta y como lleva sus pistas, como ora por sanación, como ora en lenguas, como profetiza, como ora por enfermos. Yo diría que es uno de los predicadores más espectaculares de América Latina. Y nos va a acompañar el Padre Ángel Guzmán. Hoy, sábado 15, estamos en el San Bazón. Empezamos con los Santos Rosarios, la adoración al Santísimo. De modo que usted tiene tiempo de llegar todavía tiene tiempo de llegar a este grandioso evento que vamos a hacer con Pepe Enciso, el predicador peruano. Muy bien, me gustaría hablar un poco antes de hablar el problema de los signos de los tiempos. Cuando Jesús le preguntaron, dijo, pero ustedes ven el cielo nublado y saben que va a llover, y ven que está rojo y saben que va a haber tempestad, y les dijo, hipócritas, ¿por qué no saben discernir los signos de los tiempos? Hipócritas. Yo tengo la sensación de que hoy somos mucho más hipócritas, y sobre todo mucho más soberbios, de no querer leer. Esta mañana leía los 40 edificios, patrimonios culturales y edificios maravillosos en Grecia que quemaron. Claro, porque la gente está a llevar una vida, acostumbrados a vivir al debe y a una vida exitosa y una vida con plenitud económica, con muchas cosas la gente, y cuando se viene el colapso económico mundial porque malgastamos lo que no teníamos, estamos viendo ese problema. Lo empieza a vivir Portugal, lo empieza a vivir España, lo empieza a vivir Irlanda. Irlanda tuvo que hacer unos recortes muy fuertes, y están sonando vientos en Inglaterra también. En Francia tuvo una descalificación económica, y no queremos leer los signos de los tiempos. Hay una especie como de negación, dicen los psicólogos, ¿no es cierto? No, aquí no pasa nada, eso se va a arreglar. De todas maneras se arregló en el año 30, se arregló en el año 70, ahora también se va a arreglar. Pues no, la economía es tan colosal y tan grande que va a colapsar de todas maneras. Es decir, en estos días que vino un agente de la KGB que escribió un libro que se llama Los Bilderberg, un libro muy interesante sobre el nuevo orden mundial, muy reconocido y muy vendido. Decía en una conferencia en Institución García Márquez, decía que Europa y Estados Unidos eran un cadáver, es decir, que estábamos a punto y al borde del colapso económico mundial. Un agente de la KGB, ateo, es decir, no estaba leyendo la Biblia, ni estaba leyendo las profecías de la Virgen, ni las profecías de los santos. No sabemos leer los signos de los tiempos. A mí me hicieron una pregunta muy triste. Alguien me hizo una pregunta muy triste y le contesté la verdad. Es decir, me dijo, Rafael, ¿por qué todos los predicadores evangélicos, grandes y pequeños, han hablado de este momento difícil, apocalíptico, y por qué los católicos no hablan de eso y hacen una negación de todas las cosas? Si nosotros tenemos mucho más información que ellos. Ellos solamente se basan en la Biblia y por ahí en una profecía que tienen en el libro de la visión del pastor Wilkerson, no más. Nosotros tenemos centenares de profecías, desde San Irineo de León, desde la Didache, ¿no? Desde los grandes santos como San Vicente Ferrer, San Juan Bosco, el Padre Pío, San Nilo. Tenemos apariciones de la Virgen, tenemos místicos, tenemos todo que nos apuntan y nos hablan de los signos de los tiempos para hoy, aquí y ahora, en este momento. Todos. Los carismáticos también, pero no hablemos de los carismáticos porque a nosotros no nos creen. Pero de todas maneras a los santos, a los místicos, a la Virgen, ¿por qué no le creen? Y concuerdan con la Sagrada Escritura. Leen los signos de los tiempos. Uno ve lo de Grecia hoy, ve lo de las nevadas en Europa, tan impresionantes, los cambios climáticos en Colombia, los terremotos ya con una secuencia permanente a nivel mundial y todas las cosas, y no sabemos leer los signos de los tiempos, no queremos leer los signos de los tiempos. Entonces me dijo mi amigo, bueno, ¿y qué?
Le dije, pues no, yo tengo un libro sobre profecías bíblicas donde están las opiniones de los papas. Hay 8 papas que opinaron lo mismo que yo opino. Yo opino, o mejor, yo opino lo mismo que opinaban los papas. Juan Pablo II era uno de ellos, que opinaron de que los signos de los tiempos eran claros y que los tiempos eran inminentes. Son tan claras, Señor, las señales de tu venida, decía el Papa Pío XII. Y todos, entonces nos van a decir hipócritas, ustedes ¿por qué no saben leer los signos de los tiempos? Miren la confusión de Colombia, la locura de Colombia, el caos de Colombia, la injusticia, ¿no? Yo miraba estos días lo que estaban haciendo con el comisionado de paz y yo no creía, pues, decir la infamia, ese es el muro de la infamia, de la injusticia, y uno decía, pero bueno, pues esto cómo sucede, ¿no? Con las evidencias a favor de él, pero no, lo quieren hundir y lo quieren hundir, es una venganza. Entonces viene, lo que está pasando es lo que dice el profeta Isaías, al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. A mí me angustia cuando veo esas cosas, veo inocentes que van a la cárcel y digo, pero ¿qué es lo que está pasando? La crisis de los sacerdotes, la crisis de la iglesia, el Estado colombiano que ya se nos está desmoronando nuevamente por todas partes. También iremos a colapsar en cualquier momento, tendremos muchas calamidades en Colombia, muchas dificultades y muchas cosas por el orgullo, por la soberbia, por el pecado, porque hemos sembrado el mal y vamos a cosechar mucho mal. No, Colombia no va a ser un faro de luz, Colombia no va a ser para el resto del mundo un testimonio y un ejemplo. Colombia es un antitestimonio terrible para el mundo, ¿no? El colapso de la justicia, la iniquidad, el desequilibrio social. Cada día estamos en situaciones peores, ¿no? Aunque nos quieran mostrar unas cifras económicas positivas que afectan al 30 o al 40% de la población, mientras el 50% de la población pasa hambre. La injusticia social de Colombia, que sigue siendo una de las más colosales del mundo, el problema de los israelíes en el Medio Oriente, que está dándose ya con ataques a las embajadas de Israel. Israel dará una respuesta y dará una respuesta militar. El problema de Siria, los 5.400 muertos que lleva la represión en Siria al borde de una guerra civil. Las posiciones a veces erróneas y absurdas que tenemos con relación a nuestros vecinos. Se nos olvida la historia, tenemos una pésima memoria, como el tirano de Cuba trató a los católicos en los primeros 30 o 40 años de su gobierno, metiéndolos en las cárceles y dándoles psicotrópicos, cerrando las puertas con llave, dejándolos morir adentro. Miles de católicos, yo no sé si fueron 500.000 las personas afectadas por las cárceles cubanas, y el tirano sigue mandando con sueldos de $18 al mes a los médicos, me contaban 3 sacerdotes, siervos del Espíritu Santo. La pobre iglesia, pues después de la vida de Juan Pablo II la dejaron medio entrar, pero viviendo una miseria, una pobreza y una persecución despiadada. Bueno, es una cosa, y nosotros no solamente aceptando esa tiranía y aceptando ese maltrato que le están dando a nuestra gente y le siguen dando, sino que queremos integrarlos en el contexto del ALBA y de un montón de cosas que hay ahora, de una falsa diplomacia, hipócrita además, por todas partes. Es decir, terminaremos distanciándonos de las personas que nos ayudan, que nos apoyan, y terminaremos como unos parias a nivel mundial, porque ese es el contexto inclusive de gente de iglesia. Pues uno dice, pero pues, no han leído historia, no saben historia, revisen la historia, miren a nuestros pobres hermanos que están en todas partes del mundo, los cubanos, perseguidos en una forma despiadada, cruel, y asesinados por todas partes. Las historias que me contaban estos 3 sacerdotes de siervos del Espíritu Santo que vivieron en Cuba son
escabrosas, pues una cosa terrible. De todas maneras, estamos en el tiempo de la confusión, en el tiempo del caos, en el tiempo de la injusticia, de que al bien lo llamaremos mal y al mal lo llamaremos bien. La crisis de los sacerdotes, pobrecitos, ¿no? A mí me parece que de verdad en una sociedad, como decía el arzobispo, erotizada, en una sociedad depravada, que las mujeres se caracterizarán por el desvergonzado modo de vestir, decía la Virgen de la Salet en 1846, y hoy se forran para mostrar en su cuerpo realmente, y el desvergonzado modo de vestir y el estilo provocativo de los cabellos, decía la Virgen de la Salet. ¿Cómo no miramos esas profecías como la Salet? ¿Cómo no las atendemos? ¿Cómo no las creemos? Yo me pregunto, cuando uno puede confrontarlas contra la realidad y ver que se están cumpliendo literalmente, al milímetro, ¿no? Exactamente. Y es decir, estamos viendo una sociedad descompuesta, en descomposición aceleradamente, y estamos viendo el mundo, la misma crisis dentro de la iglesia. Y déjenme hablar de eso un poquito. Me contaba una amiga, el dato del Vaticano, están matando 105 católicos diariamente en el mundo, ¿no? 105 católicos en el mundo. ¿Por qué los católicos y no los demás gente los matan? ¿Por qué no matan a nosotros? Porque es la iglesia que fundó Cristo. Pero la misma confusión en el interior de la iglesia. Imagínense que la persecución contra la iglesia no es solamente a nivel físico de matar católicos, sino de perseguir a los católicos que tienen unas devociones válidas, por ejemplo a la Santísima Virgen María. Hay una persecución sobre los católicos marianos y una persecución sobre los católicos carismáticos en el mismo interior de la iglesia. Me contaba una amiguita que era muy mariana porque su mamá rezaba el rosario y que era muy piadosa, que se fue para una famosa institución que hay en Colombia, muy nombrada, que tiene emisoras, donde arrancó la renovación carismática en Bogotá, y allá le dijeron que no imágenes, no rosario, no Virgen María, no, empezaron la desmontada. Pero eso no es lo más grave, son los teólogos que empiezan a quitar la virginidad de la Virgen María, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a decirle a la gente que para qué reza eso, para qué se mueve con esas cosas, que basta Cristo y el Evangelio y todas las cosas. Entonces uno empieza a abolir todas las cosas de la iglesia, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, estos teólogos abolieron el dogma de la Inmaculada Concepción con una teoría teológica humana y diabólica, porque eso es diabólico, y fueron quitando el dogma de la Inmaculada Concepción. La ofensa contra la virginidad de la Virgen María. Uno lee los místicos como Ana Catalina de Emmerich, uno lee a María de Jesús de Agreda, uno lee los grandes santos como San Alfonso María de Ligorio, como San Ignacio de Loyola. Qué gente tan piadosa, San Juan Bosco, tan mariana, ninguno pudo dudar de la virginidad de la Virgen María. Para Dios no hay nada imposible, por Dios, ¿no? Y uno ve cómo se produjo el parto y cómo hicieron, leyendo a Ana Catalina de Emmerich y todas las cosas, pero si no le creen a la iglesia, ¿cómo le van a creer a los místicos y a los santos? Entonces es un atentado contra la virginidad de la Virgen María. Y las ofensas contra el reconocimiento de la Virgen como Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Pablo VI la declaró Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, y ofenden a las personas que creen, es decir, ya se sienten arrinconados las personas que rezan el Santo Rosario, las personas que hacen ese tipo de piedades, porque empiezan en las nuevas teologías no solamente a lanzar blasfemias y a lanzar herejías, ¿no? Entonces empiezan a lanzar cosas terribles contra la Virgen. Es una cosa, y usted para qué reza el rosario, mire, eso no vale la pena. Y empiezan a estudiar teologías, y ayer me enteré de una pareja que se pararon en el cuarto y todas las cosas porque el señor fue a estudiar teología en una escuela de Biblia que hay aquí en Bogotá, y eran una pareja piadosa mariana, y la señora sí terminó con su rosario en otro cuarto y él en otro cuarto, separados por la teología. Dios no divide, ¿no? Y menos el matrimonio, pero así es.
Así es, este gran teólogo, no sé, que me dicen que es hermano de un pastor protestante, prácticamente fragmentó ese matrimonio por la teología que le enseñaba a estas personas. A mí me impresiona mucho eso, le cuento. Me impresiona mucho eso, y movimientos católicos que están con un sacerdote muy famoso y empiezan a decirles que el tipo tiene 2 matrimonios o 3 matrimonios. No, mijito, eso no vale la pena, es que si usted tiene amor no hay problema, y si eso es estable no hay problema, y si ambos se aman no hay problema. Esos son teologías antibíblicas contra el magisterio de la Iglesia y que arrojan las almas al infierno. Se van al infierno y el cura se va mucho más hondo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, les recuerdo que el sábado 18 estamos en el Coliseo San Fasón con el Pepe Enciso, el famosísimo predicador peruano que tiene esos dones tan grandes, y el padre Ángel Guzmán, al que ustedes conocen muy bien. Estaremos con ustedes, los estamos esperando. Yo creo que pueden llegar, alcanzan a llegar después de este programa también. Muy bien, sábado 18. Entonces estábamos hablando de la teología, que se convirtió no en eso que el Concilio Vaticano II nos dice que es una bella enseñanza, y la necesidad de una buena teología y una sana teología. Eso es muy importante. Hay que leer las reglas de discernimiento y las reglas de aplicación de la Sagrada Escritura, que están consagradas como hacia el número 115 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que todos los sentidos de la Sagrada Escritura dimanan y emanan del sentido literal de la Sagrada Escritura. Y el sentido literal, que no es alegórico, cuando dice San Pablo y cuando dice el Apocalipsis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos, pues a eso no se le puede hacer teología, porque tiene un sentido literal, no entrarán en el reino de los cielos. Ya hasta uno de los más famosos herejes que escribe en un periódico prestigioso nos está diciendo que sí hay infierno, ya empezó como a reconocer, empezó a dar pasos de que sí había infierno, y una de las formas de condenación es esa que la Biblia nos dice: no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, las ofensas contra la imagen de la Virgen, no solamente contra la virginidad, contra la Inmaculada Concepción, contra considerar la Madre de la Iglesia como Pablo VI, sino ofensas contra la imagen de la Virgen María. Es un odio terrible por tener unas imágenes de la Virgen María, oiga. Y déjenme, ahora voy a hablar de las imágenes. Entonces, ¿por qué la Virgen en Fátima insistió que rezaran el rosario? ¿Por qué insistió en las prácticas de los sábados, primeros sábados del mes consecutivos? ¿No? ¿Por qué la Virgen María le dio 15 promesas al Santo Rosario al Beato Alano? ¿Por qué Santo Domingo de Guzmán tenía ese amor tan tremendo, y todos los santos, como San Ignacio, como todos los santos, han tenido ese inmenso amor por la Virgen María como una prenda de amor y de salvación y de llegar a Jesús a través de la mirada de María? Todos los santos. La Virgen, ¿qué es lo que la Virgen pide en las apariciones? Que se confiesen. ¿Ah? ¿Y eso qué es malo? No, eso es lo que la Virgen pide, que se conviertan. Desde las bodas de Caná, la expresión de María es: haced lo que Él os diga. Esa es la expresión de María, es una expresión hermosa. Entonces nos pide la ejecución, las promesas de la Virgen María, la intención de desagraviar su Inmaculado Corazón. Nos dice primero confesarse, después recibir la comunión el primer sábado del mes, rezar una parte del Santo Rosario, o sea, una casa de las 4 partes que tiene el Santo Rosario. ¿Por qué Juan Pablo II esa devoción tan tremenda y lo declaramos beato, y ese amor a la Santísima Virgen María y ese rezo del Santo Rosario? Perdónenme, pero es que los teólogos están destrozando la Iglesia. Es una cosa, los falsos doctores que difamarán el camino de la verdad, nos dice San Pedro. Yo no estoy diciendo que todos, pero eso es una cosa pero muy terrible. Las experiencias y las cosas que se oyen día a día son terribles.
la gente le llega a uno a contarle cosas pues que no, que tiene sus relaciones prematrimoniales y el padre, el párroco, le dijo que eso no tenía nada de malo, que eso era normal. Pero por Dios, pues, entonces, ¿en qué estamos? 2000 años de iglesia echados por la borda, tirados afuera, ¿no? Mire, hay una cosa que se la voy a decir con todo cariño a nuestros queridos pastores. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se levantaba y rezaba desde las 3 de la mañana hasta las 7. Este santo obispo, todavía nos quedan obispos santos. Y de pronto cardenales. Rezaba hasta las 7 de la mañana, a las 7 celebraba la Eucaristía y decía, los curas dan el salto mortal de la cama al altar. ¿Por qué tienen crisis? Por el salto mortal, porque no oran. Decía Monseñor Alfonso Uribe, los curas están en crisis porque no oran. La crisis de la iglesia es una crisis de desacralización, es una crisis teológica, es una crisis moral. Yo sé que es un ataque del demonio feroz, porque 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Decía Sor Lucía en Fátima que esta devoción de los primeros sábados y el Santo Rosario es una dulce devoción del agrado de nuestra Madre. Por ello, las cartas de Sor Lucía, quería también que usted me diese el consuelo de abrazar una devoción que sé que le gusta al Señor, y que fue a nuestra querida Madre del Cielo quien me la pidió. Nuestra querida Madre del Cielo me la pidió. ¿Creemos en Fátima? ¿Le creemos a Sor Lucía o no le creemos? ¿O ya no creemos en Fátima tampoco? Entonces, si no creemos en Fátima y no creemos en la Biblia, pues apague y vámonos. A comer y a beber y a rumbear, porque además nada es pecado. Decía Pablo VI, el pecado del siglo XX es haber acabado con el pecado. Entonces el mundo está colapsando por eso. No crean que la crisis económica mundial, que la revolución de Siria, que está pasando en Israel, que está amenazando no solamente a Irán sino a Siria, y ustedes saben de lo que Israel es capaz de hacer. Y de hecho uno ve en el capítulo 17 de Isaías cómo Damasco es arrasada, es decir, debe ser una bomba atómica, me imagino. Las profecías sobre París será quemado, Marsella será engullida, la Virgen de la Salud lo dijo, San Juan Bosco lo dijo. ¿Le creemos a Don Bosco, le creemos a la Virgen o no le creemos? Hipócritas, no saben discernir los signos de los tiempos. Estamos viendo los arrasadores aguaceros de esta ciudad y serán peores. Los agujeros que están apareciendo por todas partes del mundo y serán peores. Los terremotos que están apareciendo casi semanalmente y serán peores. Estamos viéndolo todo, pero no queremos reaccionar. Si nosotros reaccionáramos, suscitaríamos, despertaríamos el brazo misericordioso de Dios. Pero Dios sí castiga, y si no el diluvio, pues nos quedamos sin Sodoma y Gomorra, Amnasio, Jollín. Me contaba alguien algo atroz, me decía que en Brasil el 80% son bisexuales, homosexuales, y que entonces las mujeres andan buscando al 20%. ¿A dónde llegamos? Es decir, ¿por qué no nos damos cuenta de los signos y creemos y empezamos a autojustificar las cosas diciendo, no, eso es normal, eso siempre ha pasado? No, eso no siempre ha pasado. No siempre han pasado, no siempre ha aparecido un círculo sobre Moscú, 2 soles en China, agujeros en todo el mundo, el cambio climático, el aumento del 300% en los terremotos. No siempre ha pasado. Es decir, estamos viendo unos signos muy claros y muy evidentes que no queremos leer. Y mi amigo decía muy triste, pero ¿por qué los pastores evangélicos todos lo ven tan claro? Dijo, porque le creen a la Biblia, porque ellos no le hacen, puede que sus interpretaciones todas no sean correctas, pero le creen a la Biblia y creen que la Biblia es literal, como creía Santo Tomás de Aquino y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Toda interpretación de la Sagrada Escritura, toda, se funda sobre el género literal, nos dice. Que Pío XII habló de los géneros literarios en una encíclica, pero no dijo que todos eran géneros literarios, no. Por eso el Catecismo nos da la recta y correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Lea el 115 del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo tengo grabadas unas conferencias allá en Belén, en la Corporación Belén, donde ustedes compran los libros
donde encuentran el último libro de discernimiento y profecía que tanto impacto ha dado para que se lo regalen a su obispo, a sus sacerdotes, discernimiento y profecías, para poder discernir las reglas de discernimiento, ese tesoro inmenso que tiene la iglesia de San Ignacio de Loyola, de San Juan Clímaco, de Santa Teresa de Jesús, del padre, ese jesuita maravilloso, del padre Juan Bautista Scaramelli. ¿Y por qué sacerdotes tan prestigiosos como el padre Leonardo Castellani, que nos deja 60 libros, el Instituto Castellani en Buenos Aires, escriben 5 libros sobre el Apocalipsis apuntando a esto de ahora? El padre Alfredo Sáenz, un jesuita, pero que es un coloso, es una eminencia. En sus 40 volúmenes tiene como 5 sobre el Apocalipsis. Yo tengo uno maravilloso que se llama El Anticristo, en los 8 novelistas católicos más famosos. Está Dostoyevsky, está Soloviev, está Hugo Wast. Impresionante el padre Alfredo Sáenz en Argentina, de manera que estos sacerdotes sí han tenido una luz muy grande sobre eso, como el padre Fernando Umaña en Colombia, o el padre Vanicenov, en jesuita, que conoce lo de Garabandal perfectamente. Pero hay una ceguera voluntaria, hay una ceguera que las falsas teologías le han inyectado a muchos sacerdotes, la falsa teología. Y hay una ceguera de mala fe, es decir, no quiero ver, no me hable de eso. Es la del topo, la del bruto, ¿no? Sobre los acontecimientos que estamos viviendo y los que vamos a vivir, que son mucho peores. Yo creo que el cáliz de la cólera de Dios, de que nos habla San Pedro y el Apocalipsis, estamos apenas empezando a beberlo, apenas. Por eso insisto en este tema, aunque no les guste, insisto, porque es que lean los signos de los tiempos, lean el libro, voy a ver si entro por una librería colombiana muy famosa con el libro de profecías del fin y profecías bíblicas. Ahí tengo las opiniones de los papas y voy a publicar un libro que se llama Profecías Fantásticas, de profetas como el Padre Pío, como San Nilo, profetas católicos colosales, Santa Hildegarda de Bingen. Se equivocaron los santos, se equivocaron los místicos también. No, porque uno abre el periódico y las evidencias están ahí, en la televisión también. Toda la infamia que estamos viviendo de condenar inocentes y llevarlos a la cárcel por una venganza. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿No? Estados Unidos, el presidente Obama cobrándole impuestos a la Iglesia Católica sobre la legislación de los anticonceptivos y de los condones y de las cosas, amenazando a la Iglesia Católica también en Estados Unidos. Y protestó un obispo, y qué problema tan grande, oiga, ¿no? Los católicos estamos siendo perseguidos por el mundo entero, 105 muertos diarios estamos colocando nosotros, y aquí estamos frescos. La crisis de muchos porque no oramos, porque nos falta oración. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, y la oración mitiga todas las situaciones del mundo. Jesucristo es imagen de Dios invisible, primogénito de la creación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué viene este tema? Viene este tema porque cada vez que uno se monta con un taxista evangélico, los idólatras, los católicos que adoran las imágenes, no. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, la ley son los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis, de Números, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, son los 5 primeros libros de la Biblia, son la ley. 365 preceptos positivos, 248 preceptos negativos. Entonces nos dice Jesús, Lucas 16:16, ¿no? La ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista, la ley y los profetas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Les decía que Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas, o sea, los mandatos de la Torá,
de la ley judía, de los 5 primeros libros de la Biblia, llegan hasta Juan Bautista. Entonces yo le decía al taxista querido, le decía, hermano, entonces si usted quiere vivir esos preceptos de la ley, de la idolatría, de las imágenes, de todo eso que dice allá, me va a explicar 3 cosas o 4. Primero, ¿por qué Dios mandó construir imágenes de querubines en el arca? Éxodo 25:18, Éxodo 26:1, Éxodo 24. ¿Por qué mandó construir imágenes de querubines? Dios mandó construir imágenes del cielo. Pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Y lo creó hombre y mujer, o sea, con rostro, con imagen. Y Jesucristo es imagen de Dios invisible, nos dice San Pablo, y tenía imagen humana, ¿no? ¿Por qué curiosamente aparecen en las catacumbas en el siglo II la Santísima Virgen María con el profeta Isaías mostrándole una estrella que era la estrella de Belén, el profeta Isaías a la Virgen María? O sea, los primeros cristianos tenían imágenes, ¿pero por qué? Bueno, primero no había Biblia, porque la Biblia por allá hacia el año 1000 fue la primera impresión de la primera Biblia, o sea, en los conventos se guardaban los antiguos papiros, los antiguos documentos con los documentos bíblicos. Hacia el siglo IV o V se integró la primera Biblia por San Jerónimo, católico, la primera Biblia fue católica, y la Biblia fue católica hasta el siglo XVI, porque de la iglesia existió del siglo I al siglo XVI con obispos, arzobispos, sacerdotes, presbíteros, Eucaristía, confesión, sacramentos. En la historia parece la iglesia una sola iglesia, con herejías, con problemas. Ahora es que tenemos hartas herejías dentro de la misma iglesia, que es lo peor. Entonces aparece la iglesia y hay imágenes a lo largo de los 16 siglos porque la gente no sabía leer y escribir. Entonces el misterio de la Anunciación, el Arcángel Gabriel, la Virgen María, entonces una imagen allá. El nacimiento de Jesús, otra imagen, por eso San Francisco hace un pesebre. Entonces se le enseñaba a la gente pedagógicamente viendo las imágenes, porque no sabían leer. En la época Jesús sabía leer y escribir el 1%. Y la ley y los profetas, o sea, esos primeros 600 preceptos de harás y no harás del Antiguo Testamento llegan hasta Juan Bautista, y en Gálatas 3 nos dice San Pablo, ya no estamos bajo el pedagogo de la ley. Entonces le dije yo al taxista, hermano, ¿y usted por qué no quema las brujas? Porque es que allá en la ley está eso. ¿Y usted por qué no echa a los leprosos afuera de la ciudad de Bogotá, para afuera, porque no están aquí adentro? ¿Por qué no quema brujas? ¿Por qué no le corta la mano a los ladrones? Colombia sería un país de mochos, ¿no? Corte la mano a los ladrones, y verá. Eso manda la ley, lo mismo que no hacerse ídolos. Es la idolatría, lo que dice la Biblia, que la Biblia prohíbe es la idolatría, hacerse ídolos y adorar los ídolos como el becerro del desierto. Por eso el mandato bíblico, ¿no?, que es del Antiguo Testamento, Jesús dice que nada es impuro, ¿no? Solo lo que sale del fondo del corazón es lo que nos hace impuros. O sea, San Pablo se montó en unos barcos que tenían unos dioses griegos en la popa, allá en la proa, allá dice, nos dice la Sagrada Escritura. Y allá en Atenas empezó a predicar sobre el Dios desconocido con una cantidad de imágenes que había de dioses allá, y San Pablo no cogió un martillo ni se agarró a pelear con esta gente por nada, porque él sabía que tenía era que evangelizarlos, ¿no? Y Jesucristo es un Dios con imagen de Dios invisible. Y como la ley llegó hasta Lucas 16:16 y Gálatas 3 dice, ya no estamos bajo el pedagogo de la ley, entonces los cristianos hacían imágenes de lo sagrado, como el Antiguo Testamento mandó a hacer imágenes de lo que es sagrado, querubines en el arca, palmeras y leones en el templo de Salomón, había leones y había palmeras, o sea, esos eran imágenes, ¿no? Lo que pasa es que a ver cuál es el espíritu de la ley. Como nos dice San Pablo, el espíritu de la ley es no hacerse idolatrías. Hoy hay más idolatrías que en esa época, porque usted se levanta por la mañana a polichar el ídolo, y ahí a ver si le rayan el ídolo, ¿no? O el ídolo es su mujer, o su hijo, o su amante, o su casa, o su carro, o su caballo, o su finca,
o su cuenta bancaria, o su tarjeta de crédito. Hoy hay millones de idolatrías más. Ahora, en la idolatría de la prosperidad que se predica por todas partes, cuando Jesús dijo no se puede servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. Entonces viene la idolatría al dinero y la idolatría fomentada dentro de las iglesias sobre la prosperidad también. Y se vuelve un ídolo, un apego en el corazón gigantesco, un apartamento, una casa, los ídolos de la prosperidad, ¿no? Y la gente, pues claro, sabemos que no venden ataúdes con bolsillos y la gente cree que eso es el éxito y que vino a este mundo fue a coleccionar cosas y no a trabajar para la vida eterna. De modo que el problema de las imágenes, que los hermanos evangélicos no han entendido que hay imágenes de querubines en el arca. ¿Por qué querubines? Porque los querubines son ángeles del Hijo, ángeles de Cristo, y Cristo empieza su periplo sobre el arca de la alianza, donde aparecen los querubines. Tú que cabalgas sobre querubines, dice el salmista. Los serafines son ángeles del Padre, Isaías capítulo 7. Entonces, ¿por qué el profeta Isaías nos muestra unas imágenes de serafines con 6 alas? O sea, ¿el profeta estaba violando la ley? Pues no, es que nos tienen que mostrar unas imágenes de algo para poder entender las cosas. Por eso Daniel veía como una imagen de hijo de hombre, era simbolizando a Jesucristo que se hizo llamar el Hijo del Hombre. Por eso la Biblia hay que contextualizarla bien. Entonces estos hermanitos separados cogen a estos pobres católicos ignorantes, futuros protestantes, entonces los cogen con la Biblia y les dan una mano, pues una tanda terrible por no conocer la palabra de Dios. Jesucristo fue imagen de Dios invisible y creó al hombre a su imagen y semejanza y los hizo hombre y mujer. De modo que lo que nos prohíbe, y les voy a explicar otra cosa, es también, si atendiéramos ese precepto del Antiguo Testamento, que no es válido, pero lo podíamos atender, nos prohíbe hacer imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra, es decir, de toros, caballos, perros, peces, lo que está en el fondo del mar. Nosotros no hacemos imágenes de peces, ni de caballos, ni de toros, nosotros hacemos imágenes de hombres. La Virgen tenía una imagen, y por eso aparece en el siglo II en la catacumba de Priscila, y aparece después la imagen del Hijo de Jesucristo en el siglo IV en Bizancio, el Pantocrátor, aparece en las iglesias de Bizancio, las imágenes, y las imágenes de los ángeles como nos las describía Isaías, en la misma Biblia nos las describe. De manera que nos prohíbe hacer imágenes de cosas creadas por el hombre, ¿no? Perdón, de cosas creadas por Dios en la naturaleza y en el primer cielo. Y les explico a los que no han extendido la cultura hebrea. Hay 3 clases de cielos en la Biblia y en la cultura hebrea. El primer cielo, que es la atmósfera. O sea, el cielo está azul. Le dice uno a la gente, mire, amaneció nublado el cielo. Segundo cielo, el universo. El cielo está estrellado. Las estrellas del cielo, los meteoros del cielo, el cielo está estrellado y tiritan azules los astros a lo lejos, decía el poeta Neruda. Ese es el segundo cielo. El tercer cielo es Dios, a donde dice Pablo que estuvo. Entonces, la Biblia nos prohíbe hacer imágenes del primer cielo, porque no podemos hacer imágenes de Dios, que es Espíritu, el Padre, a pesar de que el profeta Daniel nos lo muestra como el anciano venerable de los días. Dios no es un anciano, no, nos quiere mostrar la eternidad perenne de Dios, siempre Dios, ¿no? De modo que la ley y los profetas, Lucas 16:16, llegan hasta Juan Bautista, Hoy vamos a estar con ustedes y con el extraordinario predicador peruano y el padre Ángel Guzmán, que tiene ese don de sanación tan lindo y de conocimiento y de profecía. Vamos a estar hoy 18 por la mañana con todos ustedes en adoración y alabanza. Adoración y alabanza allá en el San Fasón. Tienen tiempo de llegar, los estamos esperando. Es un evento increíble. Yo voy a hacer una oración de sanación muy especial también por ustedes en este día. Y
ahí les contaré una sorpresa que les tengo para los próximos días, pero aquí no se la puedo contar todavía. Una gran sorpresa de un personaje muy querido y muy amigo mío, con el que más adelante vamos a estar juntos también aquí. Viene desde México, es lo único que les puedo contar. Vamos a tener esa gran sorpresa. Pero volviendo sobre el tema de la ley, San Pablo en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas y en Lucas 16:16 nos habla de la ley. ¿Qué tal las imágenes del dragón rojo del Apocalipsis? Entonces San Juan estaba violando el precepto del Antiguo Testamento porque nos habla de un dragón rojo, pues eso es una imagen. Y San Juan no estaba haciendo ninguna idolatría, ni estaba dibujando una imagen, nos estaba hablando de un símbolo que significa el demonio y significa, según la Virgen, el comunismo. Acuérdense de esa famosa interpretación bíblica que me dio un día mi amigo Pedro Gómez de Manizales, le mando un abrazote grande porque yo quiero mucho a ese loco, muchísimo, lo sigo queriendo igual, ¿no? A pesar de que no hablemos, ese gran predicador manizalita. Y en ese momento dice que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Octubre de 1917 aparece la Santísima Virgen y el sol danzando, bailando, arrojándose sobre el mundo. ¿Cómo se nos va a olvidar Fátima con 70.000 testigos y el Santo Padre viéndolo desde el Vaticano? ¿Cómo vamos a decir ahora que el rosario no es bueno y que la devoción de la Virgen María no es buena? Vamos a borrar a Fátima y vamos a borrar a la Iglesia y a Juan Pablo II y a todos. No, qué maravilla es la Santísima Virgen María y qué auxilio a nosotros los débiles pecadores nos acercamos a Jesús a través de ella y a través del Santo Rosario. Entonces apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Dice, y el milagro donde todos estaban mojados y se secaron 70.000 testigos. Dicen que un periodista no creyó. Tal vez por vanidad y por orgullo, como ahora algunos teólogos que yo no creo en esas cosas. Bueno, eso es soberbia intelectual, pero bueno, el padre ayer me decía que era soberbia satánica la que tenían hoy algunos doctores en teología. Algunos, estoy diciendo la palabra exacta. Entonces dice, y en ese mismo momento, es decir, en el momento de octubre de 1917, apareció otra señal, un dragón. Octubre de 1917 aparece la revolución bolchevique, el comunismo. Ahora que queremos traer a nuestros tiranuelos de Cuba y acercarlos, no, es que nos han dado muy duro a los católicos, se les olvidó los 20, 30 primeros años, los psicotrópicos, las cárceles, las persecuciones, la expulsión de los sacerdotes, la persecución de las monjas. Y lo que pasa aquí en el vecino país, que le tiran basura a los conventos y piedra y todo, ¿no? Es una infamia. Pues, bueno, pero nosotros los católicos siempre hemos sido como las víctimas y nos han perseguido por todas partes. Entonces, en ese momento apareció otra señal, un dragón. En ese mismo momento, dice la Biblia Vulgata Latina, en el momento del milagro del sol, octubre de 1917, aparece otra señal, el dragón rojo. Apareció el comunismo, la revolución bolchevique, y la profecía de Fátima se cumple literalmente. Eso es una certificación de la veracidad de Fátima. Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero, y los esparció. Después 50 millones de muertos de Rusia, después 100 millones de muertos de China, 2 millones de muertos de Camboya, 500.000 creo que fue en Cuba, ¿no? Toda esta infamia que estamos viviendo de cerrar los medios de comunicación de nuestros países vecinos, coartar las libertades, estos tiranuelos haciéndonos todo esto. No, eso es terrible. Y esparcirá sus errores por el mundo entero, y seguimos entre las dos colas del demonio, el capitalismo y el comunismo, arrasando con la humanidad. Pero Jesús viene pronto. Esperemos un momento que Jesús viene pronto. Vamos a hacer un paréntesis. Mis queridos hermanos, hoy los estamos esperando con una cosa maravillosa. El mejor predicador de Perú, Pepe Enciso, hoy día 18, y el padre Ángel Guzmán y este servidor. Pero ahí sí les voy a contar una cosa grande. Ese día
traigan los enfermos que tienen enfermedades de la columna, de los huesos, de dolores de las articulaciones, porque vamos a orar especialmente por eso, pero vamos a orar por todas las enfermedades, porque es muy importante. Y el Señor se sigue manifestando y se sigue glorificando en los estadios a pesar de los que niegan la presencia de Dios y las promesas cumplidas del Evangelio. Eso a mí. Pero empezamos con lo más importante, empezamos con dos eventos muy católicos, supercatólicos, que son como nuestros dos brazos, la Santa Eucaristía y el Santo Rosario, el Señor y la Virgen. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, o sea, les voy a dejar un papá, el Padre que está en el cielo, y una mamá, la Virgen María. No los dejaré huérfanos. Cuando Jesús dijo no los dejaré huérfanos, la orfandad siempre es de papá y mamá. O sea, no, les voy a dejar un papá y una mamá. Eso es lo que el Señor nos dijo. O sea, yo les prometo que ese día 18 lleguen a tiempo, es decir, creo que hasta las 10 de la mañana podemos llegar, 10:30. Ese día va a haber, sobre todo eso, van a ver ustedes cómo se estiran los huesos, cómo se sanan las articulaciones, los dolores, las hernias de columna. La primera vez que yo oré, me acuerdo en Arauquita, un abrazo para esa comunidad tan hermosa que me decía Monseñor Mesa, el obispo de Arauca, que ahora está en San Gil, me decía, ojalá tuviera 40 Samueles, Samuel que dirige esa comunidad tan hermosa de Arauquita y ha evangelizado por toda Arauca. Yo oré por una morenita, una maestra, muy linda, muy especial, y el Señor le sanó 2 hernias de la columna. Y ahora que yo estoy bien enfermo, yo le decía un día al Señor, ¿por qué me sanan los enfermos cuando yo estoy tan enfermo? Porque el carisma se da para provecho de la comunidad y no se da para provecho propio. De manera que ese día voy a volver a orar, y voy a volver a orar por los huesos. Nuestro querido Pepe Enciso, que viene de Perú, orará por todas las enfermedades, y el Padre Ángel Guzmán también. De manera que va a haber mucha oración ese día, pero empezamos con lo más importante. Y en la Eucaristía, el Padre Ángel, después del Santo Rosario, también en la Eucaristía el Padre Ángel Guzmán empieza a orar por las personas. Y yo creo que con esa presencia real de Jesucristo, ese sacramento de salvación, esa recomendación que la Santísima Virgen hizo en Fátima de asistir a la Eucaristía y de rezar el rosario siguen vigentes, a pesar de que algunos bárbaros en la Iglesia Católica digan que no quieran la Virgen, que no tengan imágenes, que no recen el rosario, por amor de Dios. Por eso hablé de las imágenes. La primera imagen de la Santísima Virgen, lo repito, está en la catacumba de Priscila, una de esas 600 catacumbas que hay cerca de Roma, donde enterraban sus muertos los católicos cristianos, que eran católicos. En esa época no había iglesias evangélicas, que eran tan perseguidos, y donde además celebraban la Eucaristía, y en otra época se escondían de las grandes persecuciones, de las 10 famosas persecuciones de Nerón, Decio, Diocleciano, y todas esas persecuciones tan grandes que sufrimos los católicos. No sé cuántos millones de mártires colocamos en esa época, no me acuerdo. Tertuliano tiene por allá una cifra como de 10 millones, no sé. Pero colocamos muchos mártires, y hoy estamos colocando 105 todos los días los católicos en el mundo entero. Persecuciones a través de los medios de comunicación, persecuciones a través de las revistas, persecuciones a través de la televisión, persecuciones a través de los libros, persecuciones a través de la nueva era, persecuciones a través del demonio, persecuciones físicas, asesinato de sacerdotes, de obispos, de todo. Estamos poniendo sangre por todas partes. Pero ¿eso qué significa? Que el Señor está cerca. Jesús dijo, anímense, alégrense cuando vean estas cosas, porque se acerca su liberación, se acerca su liberación. Eso me parece a mí una maravilla, es la promesa de que esto no se va a acabar, que va a haber un colapso cósmico, sí, que el planeta prácticamente va a ser destruido, sí, pero que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. El rosario es fundamental,
El rosario es fundamental. La devoción al Inmaculado Corazón de María, al Corazón de Jesús, son fundamentales. Su consagración personal, hágala a la Santísima Virgen María, conságrese. Hay muchas, la de Agustín, la de San Luis de Montfort, la de San Luis Gonzaga, la de San Francisco de Sales, tantas consagraciones hermosas. Usted, su deseo de consagrarse, hágala todos los días. Yo la hago antes de acostarme y al levantarme, la consagración al Inmaculado Corazón de María, una prenda de misericordia y de salvación. No os dejaré huérfanos, los voy a dejar con mi Padre y con mi Madre, fue lo que Jesús nos quiso decir. Eso es una prenda de salvación. Amemos la Iglesia. Que la Iglesia está en crisis, sí. Que hay muchos equivocados, sí. Oremos por ellos, oremos por ellos. Tengamos un buen catecismo para sostener la sana doctrina, para creer como cree la Iglesia, para no equivocarnos, para no someternos a errores, para que no nos engañen. En medio de este caos y esta confusión teológica y moral que estamos viviendo, el catecismo nos va a ayudar más. Hay que redoblar la oración, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil del mundo y un tiempo de la historia de la humanidad muy difícil, pero aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, dice la Sagrada Escritura. Estamos pasando por valle tenebroso, confusiones, equivocaciones, caos, crisis, corrientes teológicas. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Dios los bendiga.